impregnada de la presencia de Dios. Y los factores que a mí me dejan concluir eso, una de las razones entre tantas por las que puedo concluir eso, es precisamente por la visita del invitado especial que tenemos esta noche. Ya todos lo conocemos, la mayoría lo conocemos. Podemos decir que es de casa, aunque vive en otro país, aunque habla así como medio raro, diferente, tiene un acento diferente, pero para varios de nosotros es como un papá. De verdad que estamos muy agradecidos con el Señor porque Él está permitiendo traer a sus siervos, traer a la gente que Él mismo ha preparado y ha perfilado para que fortalezcan y sigan levantando al cuerpo del Señor. Así que en esta noche, sin más preámbulos, yo quiero pedirles el favor que le demos un aplauso en agradecimiento al Señor Jesús, porque desde Dallas, Texas, Él nos ha permitido tener y recibir en esta noche a nuestro pastor Federico Atristain. Muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros en esta noche y este fin de semana. Tu tiempo, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias. En realidad es una bendición para mí estar con ustedes. No se imaginan de cuánta bendición es. Yo creo que es de más bendición para mí que para ustedes. Pero no les puedo decir el secreto, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios porque cuando invocamos su presencia, Él tiene propósitos especiales. Y yo creo que en esta noche Él tiene un propósito especial. Y es que vamos a predisponer nuestro corazón para recibir el día de hoy. Vamos a orar. Porque reconocemos que la honra y la gloria te pertenecen a ti y a ti solamente. Porque sabemos que solamente tú eres rey sobre todas las cosas. Porque tú eres el deleite de nuestro corazón, en quien nos gozamos, tú que nos satisfaces, Señor. Gracias, Jesús. No tenemos palabras, continuamente te decimos gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que vas a hacer, el fundamento que pusiste. Gran maravilla, Señor. Sabiduría insondable, bendición en todos lados. Gracias, Señor. Queremos reconocerte quien tú eres, Señor. Queremos darte lugar y por eso te invocamos a ti. Por eso te decimos, envía de tu Espíritu que es santo, que el Espíritu del Padre esté sobre nosotros. Que conozcamos las intenciones, los propósitos de los cielos, para que podamos infundirlas en nuestros corazones, podamos establecernos como tal, Señor. Tú conoces nuestros corazones, las carestías que tenemos, la oración que te presentamos, Señor, las cargas que llevamos algunos de nosotros. Y te pedimos, Señor, satisfácelas honrando tu nombre, Señor. Como dijo Juan David, Señor, que verdaderamente seamos una generación que tenemos gloria en espíritu y en verdad, Señor. Que la gente pueda ver y digan, oh, yo quisiera de ese Dios que trasciende los cielos, que rompe las cosas que son imposibles y abre puertas donde no hay. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos, a quien amamos y al único que queremos honrar. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues tuvimos una oportunidad el día de hoy en la mañana de compartir un poquito aquí. Yo no sé si digo algo incorrecto, me avisan, pero creo que las están grabando, ¿verdad? Ajá. Entonces, si no tiene oportunidad, ¿verdad? Busque las grabaciones. Le decía yo hace un ratito a una persona, esta grabación de la de hoy en la mañana, hasta yo la tengo que oír otra vez, porque estuvo buenísima en mi corazón, me tocó mi corazón. A mí me gustó mucho lo que el Señor hizo. Pero la conferencia en sí mismo, ¿verdad? Se llama legado, ¿verdad? El propósito del legado es nosotros tenemos que entender de qué se trata, ¿verdad? Cómo funciona. Y precisamente dice claramente aquí, ¿verdad? Reformando nuestra generación. Desgraciadamente yo creo que ese es un error.
¿verdad? Porque en realidad tiene que ser reformando de nuestra generación en adelante. Ajá. Porque en realidad nos vamos a dar cuenta precisamente empezando el día de hoy, ¿verdad? Que lo que es la herencia y lo que es el legado son dos cosas que son muy importantes. Ajá. Pero Dios lo consideró desde el principio de los tiempos, porque incluso cuando Dios mismo está trabajando con el pueblo de Israel y les deja los 10 mandamientos, ¿verdad? Él les dice que Él es un Dios celoso. Dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, ¿verdad? Ahí están las generaciones. Y sucede que en ese mismo versículo dice, pero que bendice a 1000 generaciones de los que lo aman. Es muy interesante porque el asunto de las generaciones para Dios es algo que es relevante. En realidad, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos por el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Qué trabajo tengo que hacer el día de hoy? ¿Verdad? ¿Cómo debo de enfocarme? ¿Verdad? Sin embargo, el enfoque para Dios es algo totalmente diferente. Dios no está enfocado nada más en el ahorita, porque Él sabe que ciertamente la ley de la siembra y la cosecha se cumple. Y al decir se cumple, eso quiere decir que Él sabe que lo que siembra el día de hoy es la cosecha de mañana. Por eso es por lo que Dios está enfocado muy cuidadosamente en la labor que el día de hoy hace. Para Él, el legado y la herencia es todo el motivo del por cual envió a Jesús a esta tierra. Si eso no fuera cierto, la Escritura mismo nos lo comprobaría, ¿verdad? Pero déjeme que le lea en el libro de los Hechos, en el capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Y dice así en el versículo 12. Hechos, capítulo 26, en el versículo 12. El libro de los Hechos es el 5º libro del Nuevo Testamento. Está después de los Evangelios. Y dice allí, Hechos capítulo 26, en el versículo 12. Está Pablo dando un testimonio de cuando él fue convertido. Y dice así en la palabra de Dios. Hechos capítulo 26, versículo 12. Dice, ocupando en esto, cuando iba a Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. La herencia y el legado. Sucede que el propósito de Dios, cuando Él llama a Pablo, ahí le está diciendo que Él quería que le abriera los ojos a la gente, ¿verdad? Dice que les abra los ojos a la gente. Dice, pero tengo un propósito en esta situación. Dice, que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Él quería la transferencia de la gente de las tinieblas a la luz. En realidad, muchos de nosotros utilizamos la simbología bíblica para entender qué es lo que el Señor ha tratado de escribir, ¿verdad?
porque no todas las cosas son así tan transparentes, pero en realidad la oscuridad es el lugar en donde yo no veo para dónde voy. Y la luz es el lugar en el que yo veo, para acá me está llevando, ¿verdad? Cuando yo entiendo el lugar al que me está llevando, me da la oportunidad de que yo me enfoque y camine con confianza, ¿sí? Cuando ando desenfocado, cuando ando en las tinieblas, yo me voy tropezando en cualquier lugar. Cuando estoy caminando en la luz, yo estoy certero de lo que tengo adelante. Pero ahí no se quedaba nada más, ¿verdad? O sea, el propósito de Dios era que nosotros tuviéramos revelación. La revelación es la luz que me enseña las cosas que están escondidas. Por eso es por lo que dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, ¿verdad? Y camino de vida, las reprensiones que me enseñan, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el ambiente espiritual hay muchas cosas que no vemos. Es invisible. Sin embargo, el mandamiento es lámpara. Porque sucede que aunque no lo vea, el hecho de que yo le crea el mandamiento me está enseñando lo que no puedo ver. Es por eso que el Señor nos está enseñando los mandamientos, nos enseña la palabra, nos enseña las cosas que nosotros tenemos que entender. Y lo hace precisamente revelación tras revelación, un poquito aquí y un poquito allá. Pero no se quedaba ahí nada más, no nada más querían, que se llenen de conocimiento. Que se llenen así, que caminen todos como si fueran personas importantes, letradas. Ahí no se quedó, sino que también dicen que pasen del dominio de Satanás a Dios. Es evidente que él conocía que el enemigo tenía cierto dominio sobre nuestra vida. Es evidente que él conocía que algunos de nosotros vivimos en una esclavitud eterna por años. Yo no sé usted, yo conocí al Señor a la edad de 23 años. Pero a la edad de 23 años yo ya había hecho barbaridad y media. Y no solamente había hecho barbaridad y media, sino el problema era la serie de ataduras a las que yo había incurrido. Usted, de hecho, hace ratito comentaba yo acerca del testimonio de la conversión de mi vida, ¿verdad? Y honradamente yo me acuerdo cuando un demonio me poseyó. Yo me acuerdo cómo me estaba manipulando mi cuerpo para ir a agarrar un machete para destazar a mis papás. O sea, ese tipo de liberación yo creo que para mí me es grandioso, ¿verdad? Porque yo sabía el dominio que el enemigo tenía sobre la vida mía. Sin embargo, él me liberó, ¿verdad? Y dice que nos ha transferido de la autoridad de las tinieblas al reino de su Hijo, ¿verdad? Para nosotros es muy importante que no era nada más el hecho de tener conocimiento. Era el hecho de que en el ambiente espiritual nos movieran de una autoridad a otra autoridad, de una potestad a la autoridad del reino de los cielos. Ahí no se quería nada más que darle el Señor, porque decían, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo vivo en paz? Después de haber hecho tanta tragedia, tanto dolor, haber causado tanto daño, ¿verdad? Haberme sentido a veces incluso con una absolución que yo buscaba que llegara, aún tratando de hacer penitencias y sacrificios, tratando de hacer buenas obras por si pudiera recuperar todo el daño que yo había hecho, ¿verdad? Y sin embargo, nunca podía yo encontrar esa paz en mi corazón y ese perdón de pecados cuando entró. Decir, ni el Rey de los cielos me considera impío. Aquel que es el lleno de gracia, el Dios de justicia, me ve a mí y me considera recto. Y eso es maravilla para nosotros, miel para nuestras bocas cuando lo referimos, aun cuando lo sentimos, nos llena de gozo y decimos, si esto fuera todo lo que hubiera, suficiente ya hizo Jesús por nosotros. Pero no se quedó allí. Todavía sigue más adelante y dice ahí, y reciban herencia entre los que han sido santificados. Y reciban herencia entre los que han sido santificados. ¿Usted ha sido santificado? ¿En cuántas áreas? Porque el corazón tiene muchas. ¿Cuáles son las que ya venció? ¿Cuáles son aquellas que todavía le faltan? ¿Cuántas son las que a lo mejor no quiere entrarle? ¿Cuántos closets tiene cerrados
no quiere que le quiten las telarañas. Déjeme que le diga. La santificación es un proceso que Jesús compró. Hoy en la mañana decíamos que la compra de Él fue en 3 partes. Se llama justificación, se llama santificación y se llama redención. La justificación es la compra que Él hizo de nuestros espíritus. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le está hablando acerca del nuevo nacimiento, le dice: te es necesario nacer de nuevo. Jesús está hablando en el ambiente espiritual y Nicodemo está pensando en el ambiente físico. Y le está diciendo: ¿cómo puede el hombre regresar al vientre de su madre y volver a nacer? Sin embargo, Jesús le dice: no, Nicodemo. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Él estaba hablando acerca de esa justificación, la cual me hace nacer en mi espíritu y empezar a tener una vida nueva, una vida diferente. Pero no se quedaba ahí, porque si Él fue justificación, santificación y redención, también en el alma Él tiene que hacer la santificación. La santificación es el proceso de la limpieza del alma, desde el momento en el que uno acepta a Cristo en su corazón, desde el momento de la justificación hasta el momento de nuestra partida de este mundo. Ese es el meollo en donde el 99.9% de los cristianos abandonan ese lugar, abandonan ese proceso. Y ese proceso es precisamente nuestra herencia entre los santificados. La herencia incluye algo más allá que solamente llegar al cielo. Llegar al cielo es bueno, no estamos negando que eso es lo que queremos. Ya nosotros, algunos de nosotros, ya tenemos el boleto en el bolsillo. Cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nos compraron boleto de primera clase. Los ángeles nos van a llevar para allá. Pero después de eso, el proceso de la santificación, que es la herencia entre los que han sido santificados, sucede que es la oportunidad de poder vencer en esta vida. Es muy interesante porque hay muchos cristianos que se quedan estancados en el hecho de: yo ya me voy al cielo. A lo mejor quisiéramos un boleto temprano para irnos ya. Yo les soy muy franco. Yo he orado que el Señor me dé larga vida. Me va a dar larga vida, pero yo le estoy tirando a los 120. Porque yo sé que las cosas que yo pueda vencer, yo se las puedo pasar como legado a mis generaciones venideras. Y mire, ahorita tengo 3 hijos. 3 nietos y 1 en el horno. Pero esos son los físicos. De los espirituales. De esos me gozo mucho. Algunos de ellos me acompañan. Y podemos convivir con ellos. Gente a quien amamos. Que sabemos, no son hijos de nuestro cuerpo. Pero son hijos de nosotros. Convivimos con ellos. Los tratamos como nuestros hijos. Y esa es parte de nuestra herencia. Habrá quizás alguno que no tenga hijos físicos. Sin embargo, yo le puedo asegurar que si usted se acerca al Señor, Él le va a abundar. Porque más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido. Y hay muchos que están preocupados por tener hijos, cuando en realidad la preocupación que tienen no nos deja abrazar aquellas posibilidades de hijos que tienen al lado. Si tuviéramos los brazos abiertos para lo que el Señor tiene para nosotros, se daría cuenta
de que en realidad hay muchos hombres, mujeres, de todas las edades, las cuales en realidad no han tenido un padre que los pueda abrazar. No han tenido a alguien que verdaderamente se preocupe por ellos, que verdaderamente, genuinamente les pueda dar un consejo desinteresado, un consejo que no está buscando sacar provecho, sino que está buscando y velando el bien de la persona que lo pide. En el fin de los tiempos, Dios dijo que venía un espíritu. El espíritu era el espíritu de Elías. Y el espíritu de Elías tenía solamente un propósito. Y era convertir el corazón de los padres hacia los hijos. Y el de los hijos hacia los padres. Pura herencia, puro legado. Lo interesante de ese espíritu es que no empieza convirtiendo a los hijos hacia los padres. Lo interesante de ese espíritu es que empieza convirtiendo a los padres hacia los hijos. Yo me acuerdo que hace muchos años yo le pregunté al Señor y le dije: Señor, en realidad no existen manuales para ser papá. Tengo 3, no tengo ni idea de qué hacer con ninguno de ellos, porque tengo 2 mujercitas y un varón. Y los 3 diferentes el uno del otro. Uno dijera: hombre, estudia uno el curso, ya se acabó para el resto. No, hombre, hay que empezar la enseñanza desde el principio con el segundo y con el tercero lo mismo. Y los nietos no se diga. Y luego los agregados peor. Así es que no crea, la enseñanza siempre es progresiva. ¿Vean? Pero lo interesante de todo este asunto es que él dice que empieza a convertir el corazón de los padres hacia los hijos. Y yo le dije: Señor, yo no sé cómo ser papá. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo empiezo? Y él me dijo: ¿ya de veras quieres aprender a ser papá? Le dije: sí, Señor. Me dijo: yo te voy a decir dónde empezar. Le dije: ¿dónde, Señor? Me dice: aquí, me dice, a mis pies tienes que aprender a ser hijo. Cuando nosotros aprendemos a ser hijos, entonces conocemos al papá. Cuando conocemos al papá, entonces conocemos cómo ser papá. Algunos de nosotros tenemos una malformación en nuestra mente de papá. Somos egoístas, enfocados en nuestra persona nada más. Mi trabajo, mi triunfo, mi dinero, ¿verdad? Casas mejores, una mejor mujer, ¿verdad? Algunos de nosotros hasta funcionamos como alcahuetes. ¿Esa palabra la conocen? Sí. Sí, porque luego dice uno cada burrada que cuida. Funcionamos como alcahuetes, ¿verdad? Tratamos de permitirles a nuestros hijos cosas que están indebidas. Yo no sé, pero yo le puedo asegurar de que aquí hay más de un varón que fue llevado por su papá a los burdeles para que aprendiera a tener relaciones sexuales con las prostitutas. Y se lo digo, ¿usted cree que es mentira? Ajá. Visite la situación una vez más, porque no es cierto. Más son los que me llegan teniendo problemas de ese tipo, que han sido violados por prostitutas, violados varones por prostitutas, ¿verdad? Porque los papás los forzaban ese tipo de caminos. Eso es una mala concepción. Esas son cosas que no se deben hacer, ¿verdad? Y son tergiversaciones que vienen de perversiones por la inseguridad de los padres, el dolor que tienen. La mayoría de nosotros crecimos quizás con padres abandonados, padres que nunca llegaron, a lo mejor alcohólicos que nunca estaban por ahí. Problemas de ese tipo los tenemos por todos lados. No sabemos cómo ser papás. Sin embargo, nos acercamos a Él y Él nos lleva poco a poquito. Pero Él no nos consecuenta nuestros placeres. Él nos habla la verdad. Lo interesante de esto es que también, después de hablarnos la verdad, nos suelta la responsabilidad para ver si nosotros decidimos por la verdad o nos hacemos de la vista gorda. Muchos de nosotros le culpamos a Dios el hecho de que no tenemos los resultados que nosotros quisiéramos, cuando en realidad Dios quisiera que nos acercáramos a Él para que nos mostrara los caminos para caminarse. Él tiene la disposición. Los endurecidos somos nosotros. Cuando Dios
tiene toda la disposición de poder hablarnos. La palabra herencia, en realidad, quiere decir la porción que nos toca, la suerte que es para nosotros, el propósito que nosotros tenemos. La herencia funciona de dos formas: aquellas cosas que nosotros recibimos y aquellas cosas que nosotros damos. Usualmente la herencia está hablando de cosas físicas. La mayoría de nosotros tenemos la presión de poder dejar una herencia para nuestros hijos. Queremos dejarle una casa, quizá un automóvil, riquezas. Yo no creo que Dios está preocupado con esa. Dios no se preocupa de ese asunto. En realidad, la palabra es clara, que las riquezas habidas prontamente no son de bendición al final. Y una persona que no sabe cómo ganarse el dinero, a finales de cuentas lo malbarata si es que no se destruye. Y es claramente visto estadísticamente que la mayoría de las personas que se ganan la lotería destruyen sus familias, ¿verdad? Me acuerdo de un tipo que se ganó la lotería y llegó a la casa y le dice a su mujer: mi vida, me gané la lotería, empaque. ¡Ay! Dice, ¿a dónde vamos? Vamos, no, se va. Los estaba yo viendo como que estaban quedando dormidos, tenía yo que poner eso en medio. En el libro de Proverbios, en el capítulo 13, Proverbios capítulo 13, en el versículo 22. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Dice ahí: el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Muchos de nosotros estamos preocupados por la riqueza que queremos dejar. ¿Para qué se preocupa? Lo único que tiene que preocuparse es para ser justo. Las riquezas ya están apiladas para usted. Si usted no se preocupa por las riquezas, usted puede empezar a pensar en cosas más importantes. El legado tiene la diferencia de que el legado no es físico, la herencia es física. El legado es espiritual. El legado es algo que se le pasa a las generaciones. Esta es una situación que está comprobada médicamente. No sé si usted ha llegado alguna vez al médico, le van a hacer un examen médico y le hacen una pregunta. Le dicen, vamos a ver, vamos a checarle el corazón, ¿verdad? Antes de checarle el corazón, ¿usted tiene algún pariente que esté enfermo del corazón? ¿De qué murió su papá? ¿De qué murió su mamá? ¿Verdad? Ellos están checando el linaje. ¿Por qué será que lo están checando? Porque médicamente está comprobado que hijo de tigre es pintito. Entonces, por eso es por lo que el legado es algo muy importante, porque en realidad la herencia, quizás algunos la pudieran tener para pasarla, quizás algunos no. Pero el legado es inevitable. Todos lo pasamos, sea bueno o sea malo. Dios conoce este proceso y debido a que Dios lo conoce, desde el principio de la creación, en una conversación con Adán y con Eva y con la serpiente también, le dice en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí están dos entes, ¿verdad? Y le dice: entre tu simiente y su simiente. Ahí está el legado y la herencia. Y después le dice: desde el principio te digo, serpiente, que la mujer, la semilla de la mujer te va a partir la cara.
Porque le dice, Él te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Desde el principio Dios le pasó el legado a la simiente de la mujer, diciéndole, te voy a dar potestad sobre el diablo desde el principio hasta el fin, y tú le vas a quitar el gobierno que él tiene. Una persona se me acercó y me dice, qué difícil es la vida cristiana. Problema tras problema, circunstancia tras circunstancia. Esta situación de reinar es muy difícil. Y el Señor contestó y dijo, ¿qué no entiendes que con una corona de espinos se hizo rey por siempre? Oh, Él vencía todas las cosas una por una, y conforme las vencía, se coronaba rey. Y cada una de ellas dolía porque se clavaba, y sin embargo Él vencía y callado no clamaba. ¿Qué se espera de nosotros si Él es nuestro ejemplo? Cada evento que nosotros vencemos, cada circunstancia que permitimos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestro corazón para vencerlo, es una corona. Se llaman las coronas de la vida. Esas coronas de la vida son las que en el fin del tiempo nosotros nos plantamos delante de su presencia, las arrojamos a los pies de Él y le decimos, Señor, tu corona, porque no la hacemos independientemente, sino basados en Él. Y con esas coronas, las coronas de la vida, Él nos hace reinar en esta vida. Y por eso, como somos reyes en esta vida, Él es el llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. En la transformación que Él está haciendo en nuestro corazón, es donde nosotros podemos vencer para entregarle a Él una vida, repercusión de lo que Él sembró, regreso de su legado en nosotros. De eso se trata precisamente la vida para nosotros. El legado que nosotros les damos a las generaciones venideras es inevitable. Hay personas que tuvieron padres alcohólicos y ahora son cristianos y han tenido que pelear con el alcoholismo, aunque a lo mejor nunca han sido alcohólicos. El legado que tenemos. Algunos de nosotros tuvimos padres metidos en la lujuria, cualquier tipo de perversión, y tuvimos que pelear con esos espíritus, aunque a lo mejor en algunas cosas no hemos estado metidos en ellos. Y no estamos hablando nada más de varones, mujeres también. Esto es para todas las generaciones. Algunos de nosotros tuvieron los problemas de nuestros ancestros, y nosotros tenemos que encarar demonios, los cuales ellos no tuvieron la valentía de encarar. Pero la pregunta a hacernos es, ¿usted qué le quiere dar a las generaciones venideras? Quizás diría, a mí mis hijos ya no me hablan. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Usted cree que en el ambiente espiritual el hecho de que no le hablen tiene algo que ver? Yo le decía que tengo 3 hijos. Tengo una muy bonita relación con los 3. Con los nietos también, porque me gozo con mis nietos, ¿verdad? Incluso algunos de los hijos de las personas de la iglesia me llaman abuelo. Desgraciadamente voy a tener que usar negro para pintarme el pelo, yo creo, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta de algo muy interesante. Cuando Dios trabajó en mi corazón, mi hija la menor, Chelsea, era joven ella, y yo con Chelsea siempre tuve una relación muy cercana. Chelsea era la más chica, era de los 3, ¿verdad? Y Chelsea, pues prácticamente ella
se queda abandonada de mamá cuando su mamá nos deja en la casa, ¿verdad? Yo me quedé con mis 3 chiquillos, ¿verdad? Y ella tenía alrededor de la de 6 años. Ella creció conmigo. Oh, nos gozábamos los dos, ¿verdad? Teníamos cita todos los jueves, ¿verdad? Salía de la escuela, la recogía, nos íbamos a patinar en hielo, después nos íbamos a comer tacos, cosas así por el estilo. Y era un gozo siempre andar con Chelsea. Chelsea éramos uña y mugre, ¿verdad? Yo digo que ella era la uña. Era un gozo participar con ella. Empezó a crecer, ¿verdad? De hecho, el diciembre pasado acabó la carrera de ingeniero, ¿verdad? Y ella se la pagó sola porque Dios sabe lo que hace con esa niña, ¿verdad? Tiene una vida espiritual muy bonita, ¿verdad? Pero en el proceso de crecimiento yo les hablaba, pues, de las perversiones, de los problemas, ¿verdad? Pues yo fui mujeriego, ¿verdad? Desde que yo fui chiquillo, ¿verdad? Yo fui mujeriego, ¿verdad? Y yo a mis hijos les hablaba derecho, con la verdad. Esto es lo que pasa, ¿verdad? Así creció su papá, ¿verdad? Esto estoy peleando, ¿verdad? Así está la situación, ¿verdad? Cosas así por el estilo, ¿verdad? Con los 3, ¿verdad? Y gracias a Dios, o sea, al principio me veían como con los ojos cuadrados, ¿verdad? Pero poco a poquito fueron entendiendo de que era necesario ese tipo de pláticas, ¿verdad? Y a finales de cuentas, ellos crecen, pero Chelsea siempre mantuvo ese contacto conmigo, ¿verdad? Aunque estaba estudiando en Chipre, ¿verdad? O estaba en otra ciudad, ¿verdad? Estudiando la carrera, lo que fuera, siempre estuvimos en contacto muy cercano. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en donde Dios empezó a tratar mucho con el espíritu de la lujuria en mi vida. Estuve orando y buscando al Señor, necesitamos romper esta situación, necesito tu ayuda, Señor, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ayuno, oración, ¿verdad? Me paraba yo de cabeza, ya brincaba, era bueno. Pero llegó un momento en el que se rompió, ese espíritu se rompió. Y yo me acuerdo que yo no hice nada, sino que después de que se rompió, unas horas después me llamó Chelsea. Y ella me dice, ¿qué se rompió? Dice, porque hasta las gentes que se me acercan ahora son diferentes. ¿Qué hiciste? Ella estaba en otra ciudad. Ella no estaba conmigo. El legado es algo que no se puede evitar. La pregunta es usted, ¿qué le va a pasar a los que están detrás de usted? Una persona me dice, ¿será posible que yo pueda romper todos los pecados de mis ancestros? Yo creo que sí es posible. De hecho, una circunstancia me sucedió. Yo tenía unos árboles enfrente de mi casa. Tengo una casa, ¿verdad? Donde yo vivo, más bien soy dueño de una hipoteca. Porque esa situación de tener un dueño de una casa, pues no. Porque el día que dejo de pagar la hipoteca, hasta la casa me la quitan, ¿verdad? Entonces, en el jardín de enfrente de la hipoteca que estoy pagando, tengo unos árboles, tenía yo unos árboles, ¿verdad? Esos árboles, uno de ellos, ¿verdad? Un roble. Ustedes saben que los robles son árboles longevos. O sea, es un árbol de madera muy dura, muy grande, ¿verdad? Y estaba creciendo, era un roble más o menos ya de este tamaño, o quizá un poquito más grande, más o menos así. Ya tenía, yo creo que unos 15 años, ¿verdad? Y de repente, de la nada, se secó. Pero Señor, le dije, es un roble. O sea, un roble, este arbolito yo debí haber muerto primero. Dije, ¿por qué se secó? ¿Sabe lo que me respondió el Señor? Me dijo, ese árbol, tu papá y tu mamá lo vinieron a sembrar contigo. Me dice, ya se acabaron las maldiciones generacionales de tu casa. Por eso se secó el árbol. Amén, dele la gloria al Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo le doy gracias a Dios porque en realidad yo me di cuenta, es cierto, pues el Señor me ha puesto esto como trabajo para mi vida y yo lo comparto con la gente, yo lo predico, pero yo no lo predico como un trabajo que yo hago, yo lo predico porque eso es lo que yo vivo. A mí, si no me pusieran a predicarlo, de todas formas yo estaría viviéndolo. Yo quiero este tipo de trabajo para mi vida, ¿verdad? Porque yo quiero esa liberación. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo duermo tranquilo. El mundo se está cayendo, todos andan preocupados, ¿verdad?
Yo duermo bien. La gente tiene problemas estomacales y yo como mexicano. A veces oramos por la comida y después de la comida oramos para pedir perdón. Pero yo disfruto la vida que tengo. Y ese gozo que yo tengo adentro, yo lo veo, por ejemplo, en mis hijos. Mi hijo, el varón, es un muchacho que lo ve y no se parece a ninguno. Le daré el testimonio para que sepa. Hace aproximadamente 11 o 12 años, más o menos, fue en el 2005, el 14 de febrero. Estaba él con una novia. La novia tenía una niña que no era de mi hijo, era de otro muchacho. Este muchacho había abandonado a la hija, a la chiquita esta y a la novia. La había abandonado un año anterior. Y mi hijo se hizo amigo de la niña, de la muchachita esta. Y quería mucho a la chiquita. De hecho, la chiquita le decía daddy, papito le decía. La chiquita lo quería bien. Y entonces estaban el 14 de febrero, estaban en el coche de la muchacha, ahí afuera, ¿verdad? Platicando. Cuando de repente el que era el papá de la niña se apareció. Con un revólver. No era revólver, era una pistola automática, una 9 milímetros. Y le dio un balazo a mi hijo. Un balazo tan de cerca. Mi hijo es un muchacho de 6 pies y 2 pulgadas de altura. O sea, es un muchacho quizás más o menos de la altura de Juan David, una cosa así por estilo. Pero grandote. O sea, como 2 veces Juan David lado con la... La bala lo cargó desde la banqueta hasta el medio de la calle. Así tan cerca estaba de mi hijo. La bala le entra en el brazo. Así como decía, le atravesó todo el pecho. Y sucede que a finales de cuentas le acabaron amputando el brazo. Le apretaron su brazo izquierdo. Una desgracia, ¿verdad? Se metió en la drogadicción, una depresión muy profunda. Hubo tiempos en los que, honradamente, yo le decía, Señor, esta no la libramos. No va a haber posibilidad. Yo me acuerdo cuando llegué al hospital, lo veía yo todo entubado. Tan pronto como vi el cuarto, había 2 doctores ahí, aves de mal agüero. Me decían todo lo malo que le iba a pasar. Este joven se va a morir, ya no hay posibilidad. Yo le dije, cállese la boca, le dije. Yo vine a orar por mi hijo. Yo me acuerdo que yo no tenía palabra, yo no tenía nada. Pero era mi hijo. Se había rebelado contra mí, se salió de la casa, hacía lo que se le pegaba la gana. Se había sobredosificado tantas veces que en el hospital lo conocían por primer nombre. Las enfermeras sabían quién era él. Y les presumía a la gente, diciéndole, a mí no me pueden matar. Porque él sabía que su papá estaba orando por él. Salió del hospital, metido en drogas por todos lados. Estaba tan profundamente en el área de la drogadicción que cuando le amputaron el brazo 3 veces. Primero aquí, después le quitaron 1 pulgada y finalmente le tuvieron que quitar el codo porque no cerraba. Pero estaba tan acostumbrado su cuerpo a la droga que sucede que las amputaciones se las hicieron en carne propia porque no le funcionaba la droga. 3 de ellas en carne propia. Todos decían, ya no tiene solución. Este niño va a morir. Déjenme que le diga. Fueron como 10 años de amor y aceptación incondicional. De cargarlo tomado o drogado, ¿verdad? 300 libras, ¿verdad? En la espalda para poder llevarlo a la cama.
Pero el día de hoy, él tiene su trabajo, él tiene su coche, él paga su seguro, él tiene su departamento. Él vive como una persona totalmente independiente. El primer trabajo que le dieron, le cayó también al gerente, que sucede que lo hicieron gerente del restaurante en donde vive, en donde trabaja él. Y eso es lo que él tiene ahorita. Yo no sé usted, pero sí ese fue todo el propósito de mi vida. Verlo salir adelante. Horas, años de oración, de creer, confiado. Y no hemos acabado. Porque Dios dijo, yo le pondré células madres y le haré crecer un brazo. O sea, déjame que le diga, le voy a enviar una foto cuando eso le pase. Porque el Dios del que hablamos es un Dios sin límites. Pero muchos de nosotros, como vemos que se tarda, nos desanimamos. Y pensamos, ¿para dónde va todo esto? Yo también lo hice. Pero me doy cuenta de cuán gloriosa es la vida en Dios, los resultados que se obtienen. Si no soltamos la labor que Él nos puso, porque tú eres padre, porque, aunque seas mujer, porque tú eres sacerdote, porque yo te he dado a ti la oportunidad de poder influenciar las generaciones venideras, porque el espíritu de Elías ya está aquí. Yo creo que nosotros tenemos que considerar cuidadosamente qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Porque dice así en el libro de los Efesios, en el capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice en el versículo 3. Efesios capítulo 1. En el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el placer bueno de Él, el beneplácito que se propuso en Él, con miras de una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de su voluntad, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con Él, en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha sido dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo no sé usted, mire, yo vivo una vida en paz, yo vivo una vida gozosa. Yo me levanto todos los días en las mañanas, tengo ánimo de vivir. Tengo bendición donde quiera que voy. Hay muchos problemas, pero tengo el ánimo de que todos ellos van a ser vencidos.
Y yo sé que hay tantas cosas que Él ha logrado, librándome, sacándome, perfeccionando mi corazón, viendo la bendición en mis hijos, en mis nietos, la forma en la que Dios los va transformando, viendo la herencia de las gentes que están alrededor mío. Y me recuerdo de que me dio su Espíritu Santo solamente como garantía. O sea, me lo dio como el depósito que una persona, el enganche que una persona paga cuando va a comprar una casa. Le estoy dando el enganche como promesa de que le voy a dar los pagos mensuales. ¿Sí? La palabra garantía quiere decir el enganche. Fíjese la gloria que estamos experimentando del Espíritu Santo en nosotros, lo que ya estamos gozando, el gozo que tenemos, el vencer las posibilidades enfrente de nosotros, las imposibilidades también, y todo ese tipo de cosas. Nos está diciendo, pero es que esto solamente es el comienzo de la posesión adquirida. Yo no sé usted, pero con razón estamos completos en Cristo. Porque Él es todo en todos. Nuestro todo. Lo que viene a satisfacer la necesidad del ser humano. Y para que no nos olvidáramos de todo lo que nos quiere dar, nos dio su Espíritu Santo. Como diciendo, aguante, Canchito, no se preocupe, usted sígale. Ponga sus ojos adelante, siga caminando, no se preocupe. Que ya le puse garantía, ya le di el enganche de la casa. Ya nomás te camine, que va a llegar a la posesión adquirida. ¿Qué más queremos? El Espíritu del Padre no es un Padre egoísta. No se puede quedar como Él es, sino que Él sabe que todo lo que Él tiene es para las generaciones venideras. Pero nosotros, ¿estamos conscientes de eso? ¿Usted está preocupado por la herencia que les va a dejar? Yo le digo, mejor preocúpese por el legado. Yo creo que el enfoque debe de ser ajustado para que nosotros empecemos a prestarle atención en las cosas que son necesarias, para que nosotros podamos pasar a las generaciones venideras algo que verdaderamente los impacte. Yo soy ministro, pastor. Dicen que soy pastor. Pero yo convivo mucho con la gente. De hecho, más tiempo yo paso abajo del púlpito con la gente que arriba del púlpito predicando. Porque mucho de mi vida está en relación personal. Yo estoy convencido de que el mejor de los evangelismos es el 1 a 1, ¿verdad? Y tengo 3 hijos, son jóvenes, ¿verdad? La mayor tiene 35 años, ¿verdad? Mi hijo tiene 32, ¿verdad? La chiquilla 26. Y mi hijo, pues yo consideraba que mi hijo era el más liberal de los 3. Y una vez me le acerqué, preocupado, y le dije, mi hijo, yo tengo una pregunta que hacerle. Pregunte, papá. Pero este habla, como decimos en México, a calzón quitado. Le va a decir la verdad, no se le esconde. Le dije, mi hijo, yo tengo una preocupación. Le dije, yo soy una persona religiosa. Me dice, pero yo soy pastor. ¿Por qué es que él dice que yo no soy religioso? Yo todo lo que hablo adentro y afuera de mi casa tiene que ver con Dios.
¿Por qué es que él dice que yo no soy religioso? ¿Sabe por qué? Porque convivimos de una forma santa, pero ligera. Nos contamos chistes, nos reímos los unos con los otros, de las babosadas que hacemos algunas veces. Y yo creo que eso es lo que Dios está buscando en los papás. Empezando mañana, vamos a tener una serie de conferencias acerca de los varones. Yo no sé usted, toda la sociedad está puesta y apuntada para ayudar a la mujer, el abandono de la mujer con los hijos, la embarazada, ¿sí o no? Y los varones, esos que se vean solos. Ajá. Yo le comenté a Juan David, creo que a Juan David o a Edwin, no, creo que fue a ti. Ajá. Este seminario le dio en la cabeza del clavo. Porque yo creo que este es el interés del Espíritu del Padre. Yo creo que esto es lo que el Espíritu del Padre está buscando. Porque los varones tienen una peculiaridad en la casa. Y es que son la cabeza de la casa. No se preocupe si su mujer lo reconoce o no lo reconoce. De todas formas, usted es la cabeza de la casa, aunque no quiere ella. Dicen que las mujeres el cuello, que a donde quiera le inclina, pero no se preocupe. Eso después el Señor lo arregla. Pero el dicho mundano dice por ahí, si la cabeza de la casa está bien, la casa está bien. Y en las prisiones, el 90 y tantos % de los prisioneros que existen adentro de la prisión tienen mamá, pero no papá. ¿Sabe qué es lo que la sociedad necesita? Varones bien bragados, que sepan cómo funciona este ambiente espiritual, que saben cómo capotearle al diablo y ponerle el pie en el cuello, para tener dominio, para que los hijos vean y digan, vale la pena seguir este viejo. Márquelo, porque yo creo que ese es el espíritu de Elías. Y una vez que nosotros como varones entendamos lo que Dios tiene, las mujeres, mire, yo tengo una ligadura con mis dos chiquillas, no, las mujeres son señoras, ¿verdad? Pero tengo unas ligaduras con ellas, con las dos, que antes de que mi hija le hable al médico para pedirle qué está pasando con el niño, le llama al papá. O sea, yo ni siquiera soy mamá. Mi hija me dejaba al niño de 4 meses de edad, se fue en crucero y me lo dejó de 4 meses de edad una semana. O sea, ese tipo de confianza solamente se desarrolla cuando ellos ven, está haciendo algo diferente, no me hace daño, ¿verdad? Y en una pregunta, precisamente platicando con mi hija, le dije, yo nunca hubiera querido que mis hijos dijeran, mi papá me abandonó. Y me dijo, la mayor me miró y me dijo, eso es un argumento que nosotros nunca hubiéramos podido decir de ti. Eso solamente el Padre lo puede hacer, porque no es gloria de hombres. Si usted supiera, yo muchas veces tuve la tentación de correr de ahí, que se vean solos, especialmente cuando me decían groserías, diciendo, no, es que tú corriste a mi mamá, quién sabe qué, eres un desgraciado. O sea, uno se tiene que quedar callado y aguantar hasta que el Espíritu de Dios los va convirtiendo. Pero ahorita lo que tengo no lo cambio, porque el fruto que he visto es mejor que el que yo veía antes. La disposición de Dios para usted está aquí. Pero yo creo, varones, que tenemos que trabajar en ello. Para nosotros es primordial el que nosotros trabajemos en esto. Porque, sin ofensa a las mujeres, pero aunque no quieran, Dios es Padre. Amén. Vamos a orar.
Porque tú conoces nuestros corazones. Porque nada te es oculto. Porque la honra y la gloria te pertenecen a ti. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Papi Dios. Señor, venimos a entregarnos el día de hoy en tus manos, Señor. Reconociendo que hemos abandonado la posición de padres, Señor. Reconociendo que nos hemos desanimado, que hemos tirado la toalla o estamos listos para tirarla, Señor. Porque aún la misma mujer con la que estamos viviendo no nos reconoce como cabeza del hogar, Señor. Pero el día de hoy, Señor, queremos venir a reposicionarnos una vez más, Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres aquí ahorita que tienen todos sus ojos cerrados? ¿Cuántos hombres y mujeres aquí han estado ya listos para tirar la toalla, abandonar ese esfuerzo, tantos gastos, sin reconocimiento? Levante su mano y bájela. Déjeme ver. Sí, amén. 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 Tú conoces, Señor, el dolor del corazón y la tristeza. Pero nos queremos encomendar a ti, Señor. Encomendar en tus manos este congreso, Señor. Encomendar a tus manos este legado, Señor. Transformando las generaciones desde ahorita hasta el fin del tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, tú conoces nuestros corazones, Señor. Si tú estabas a punto de tirar la toalla y quisieras el día de hoy arrepentirte para volver a retomar tu posición, levanta tu mano y bájala. Yo quiero verla. Amén. 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 Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tú eres Padre, Señor. Ven sobre nosotros, te pedimos, Señor. Por la misericordia, Señor, a las generaciones venideras, Señor, ven sobre nosotros, Señor. Porque te necesitamos, Señor. Porque no es posible vivir así, Señor, soltando a aquellos que vienen detrás de nosotros, Señor. Aún si nos hemos salido de casa, si hemos abandonado a los que venían después, Señor, te pedimos que nos ayudes a acercarnos, Señor. Una llamada por teléfono,